Bueno, continúo con la grabación de los conceptos centrales que quisiera compartirles para que puedan acercarse a la bibliografía de la unidad 3 con un poco más de apoyo pedagógico para que no se encuentren tan complicados al momento de leer los primeros textos que se incluyen aquí, que tienen su dificultad. Como decíamos, vamos a ahondar en los conceptos centrales de la obra de Piaget para poder seguir luego con lo que van a ser la definición del proceso evolutivo según este autor en base a una serie de estadios. Pero antes, para poder entender eso, para poder entender cómo hace Piaget para hacer una división entre las distintas etapas de constitución de las estructuras cognitivas en la infancia y luego en la adolescencia, es importante poder entender algunos conceptos nucleares de la obra que permitan, al momento de leer los textos, comprender con un poquito más de significado de qué trata la teoría piagetiana. En la unidad 3, ustedes van a encontrar que poseen dos lecturas obligatorias, ¿sí? Dos lecturas que son de fuente primaria, son textos piagetianos en sí mismos. Uno de ellos es este, Psicología del Niño, de Jean Piaget y Hildner, que es su colaboradora. Un texto que tiene su complejidad porque es un texto que compila conceptos centrales de la obra de Piaget y tiene su definición escueta, ¿no? O sea, muy concisa, muy precisa, similar a lo que sería el esquema del psicoanálisis en Freud, ¿no? Ese texto hacia el final de la obra freudiana en donde Freud hizo una suerte como de presentación sintética de lo que son los conceptos centrales de su obra. Bueno, este texto sería algo así en la obra de Piaget. Este tiene que ser su bibliografía obligatoria. Al momento de estudiar, estudien los capítulos de este libro y lo mismo al momento de contestar las guías y las cuestiones que tengan que ver con lo más de contenido obligatorio lo van a encontrar en esa referencia bibliográfica. La otra referencia que también es obligatoria, pero que pueden tomarlo como un texto secundario, es la que encuentran en este libro, La psicología de la inteligencia, también de Piaget, capítulo 4. Capítulo corto, capítulo un poco más complejo, en donde trabaja precisamente los conceptos de asimilación y acomodación, que eso se lo vamos a ir viendo ahora en breve, pero que también van a tener que trabajar con eso. No obstante, manéjense mejor con el previo, ¿sí? Con psicología del niño. Adjunto a estos videos que yo voy a ir subiendo al aula virtual, va a haber un PDF en donde van a encontrar muchos de los conceptos centrales definidos allí, con ejemplos y algunas referencias más. Y un documental que yo también voy a subir, que lo pueden ver desde ahí, desde el link del aula virtual, o también pueden ir directamente a YouTube y buscarlo. Se llama Piaget por Piaget, en donde están presentes, bueno, primero se lo escucha a Piaget hablar acerca de su propia obra y se ven algunos de los ejemplos que él definió como los ejercicios para evaluar el desarrollo de las estructuras cognitivas en niños. Es un documental muy piola, dura más o menos unos 30 minutos, que yo personalmente se los recomiendo que lo vean primero por la cercanía y la simpatía mayor que uno tiene por lo audiovisual, antes que acercarse a la lectura del texto de Piaget, que como les dije es un texto que tiene su complejidad, porque no es un texto para nada simpático, no es un texto agradable de leer. No obstante, cuando uno ya conceptualiza los pilares conceptuales de la obra, la lectura de esos textos está más facilitada. Bien, para poder más o menos ordenar todo esto, yo quisiera que ustedes atiendan a una serie de conceptos que son muy importantes para poder entender de qué trata la obra piagetiana y por qué estudia al niño, pero no para entender al niño, sino para entender el desarrollo del conocimiento, ¿sí? En ese sentido, como les decía en el video anterior, el niño piagetiano es un punto de llegada, no un punto de partida, ¿sí?
El interés está sobre todo en cómo se produce el desarrollo del conocimiento, cómo se produce la acción y la capacidad de la inteligencia, y no tanto cómo el niño aprende en su singularidad. ¿Sí? No es una teoría que apunte al caso a caso, como sería en el caso del psicoanálisis, sino que más bien plantea, a mí me gusta decirlo así, el esqueleto psicológico del ser humano. ¿Sí? Cómo son los procesos de constitución de los componentes y capacidades mínimas que todo ser humano posee para poder desarrollar, por medio de su experiencia, su propio conocimiento acerca del universo. ¿Sí? Por eso, Piaget no solamente es un autor que remite a la psicología, sino que sobre todo plantea una epistemología, es decir, una relación entre el sujeto y la realidad que estudia. Habíamos dicho que la relación entre el organismo, vamos a decir organismo, pero que es un concepto piagetiano, pero a nuestros fines deberíamos decir niño. La relación entre el niño y su medio ambiente desde el momento 1 de vida es una relación conflictiva. Es una relación que está tensada desde el desequilibrio, y eso es algo positivo. No es una definición que tienda como a pensar que eso no debería pasar, todo lo contrario. Para Piaget, el desequilibrio es motor del proceso de adaptación. Sin desequilibrio no hay necesidad de adaptación. Por eso el desequilibrio, lejos de ser algo que tenga como una valoración negativa, tiene una valoración positiva porque permite el desarrollo de la inteligencia. Y no es un desequilibrio que se logra restituir de una vez y para siempre, ¿sí? Todo lo contrario, la relación entre el niño y su medio ambiente supone un proceso continuo de equilibrio, desequilibrio, reequilibrio, desequilibrio, reequilibrio, y en ese proceso constante de equilibración se va a ir produciendo el desarrollo de las capacidades. Y es así desde el momento 1 de vida, ¿sí? Desde el momento en el que el niño nace hasta el momento en el que el niño empieza a gatear, luego en donde el niño comienza a ser destetado, o luego cuando el niño empieza a adquirir los primeros sonidos con significado y constituir las primeras palabras, y así en el proceso continuo del desarrollo evolutivo, ese desequilibrio va a posibilitar la adquisición de capacidades superadoras, ¿sí? Y sin ese desequilibrio no habría desarrollo. Por eso entendemos el desequilibrio desde Piaget como un desequilibrio positivo, ¿sí? Posibilitador del desarrollo de las capacidades cognitivas en el ser humano. Y por eso el proceso de adaptación en Piaget debemos entenderlo como un proceso de adaptación continua. No es un proceso de adaptación pasivo, en donde el ser humano está sometido a fuerzas del ambiente sobre las cuales tiene que intentar readaptarse para sobrevivir. No es exactamente esa idea. Supone más la idea de que el proceso de adaptación es una acción continua por medio de la cual el ser humano logra ejercer influencia sobre el medio ambiente y a su vez es modificado por la influencia que el medio ambiente ejerce sobre él. ¿Sí? En ese sentido hay una dialéctica entre lo que el ser humano hace desde el comienzo de la vida con su medio ambiente a lo que luego el medio ambiente hace con el ser humano a partir de la influencia que el primero ejerce sobre el segundo. ¿Sí? Es una bidireccionalidad continua la que hay entre el organismo y el medio ambiente en Piaget. Por eso insisto que la adaptación y el reequilibrio constante que supone en esta obra estas palabras en Piaget no suponen un sujeto pasivo, todo lo contrario, suponen un sujeto fuertemente activo. Cuando a Piaget le preguntaban, bueno, pero usted entonces es empirista que le da tanta importancia al ambiente como los viejos conductistas, y le decía, no, yo no soy empirista, todo lo contrario, yo entiendo que el ser humano lejos está de ser una tabula rasa que es influenciada por su medio ambiente. Entonces los que intentaban entender la obra piagetiana le decían, pero entonces usted es innatista, como aquellos que plantean un conocimiento innato sobre el cual no importa la influencia del ambiente, el ser humano lo despliega de cualquier forma. Tampoco, decía Piaget, porque yo entiendo que el ambiente modifica continuamente al ser humano, más allá de lo que el ser humano traiga al momento del nacer. Entonces, ¿cuál es
el posicionamiento filosófico sobre el cual usted habla. Y él ahí planteaba esta metáfora de, bueno, yo soy construccionista, ¿sí? Una postura tercera entre el innatismo y el empirismo, en donde se supone que el ser humano algo trae a la vida, pero que con eso poquito que el ser humano trae a la vida es fuertemente influenciado por su medio ambiente para posibilitar la construcción de la realidad. Y esto es importante porque si no lo entendemos de ese modo, no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Piaget supone, como buen kantiano que era, que hay una realidad objetiva independiente del ser humano, ¿sí? Una realidad que es independiente del sujeto que la conoce. No obstante, para Piaget, la realidad va a ir siendo modificada continuamente a lo largo de todo el proceso de desarrollo, desde el momento de la vida hasta pasada la adolescencia, porque las capacidades de representación y de ejercicio físico que ese organismo tiene sobre su realidad son continuamente cambiables. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño tiene una realidad, aquella que puede construir con sus capacidades hasta ese momento adquiridas. El preadolescente tendrá otra realidad y el adolescente ya desarrollado posee una comprensión y un ejercicio y una influencia sobre una realidad mucho más vasta que la del primer bebé, ¿sí? Que era. Es decir, que el sujeto, a lo largo de todo su desarrollo, construye progresivamente una relación cada vez más compleja con su medio ambiente, porque puede ejercer mayor influencia sobre el medio ambiente y porque el medio ambiente ejerce cada vez más mayor influencia sobre él. Es una relación, insisto, bidireccional. ¿Qué es eso que traemos al mundo, según Piaget? ¿Por dónde empieza la cosa? Tenemos un pequeño niño que nace, un niño de un par de días. ¿Le podemos atribuir pensamiento? ¿Podemos considerar que ese niño razona? ¿Podemos decir que ese niño recuerda o que tiene capacidad de comprensión acerca de lo que lo rodea? Según Piaget, no. Nada de eso hay en el pequeño infante. No hay pensamiento, no hay raciocinio, no hay recuerdo, no hay conciencia. No hay conciencia de sí mismo, ¿sí? El ser humano es al comienzo de la vida. Es sin saber qué es. Y el medio ambiente, cuando las cosas van bien, posibilitan que paulatinamente vaya comprendiendo que él es y vaya diferenciando también lo que no es. Fíjense que acá estamos en la vieja dualidad de yo, no yo. O lo que podríamos entender en términos psicoanalíticos, sujeto y objeto, ¿sí? Es en esa relación siempre compleja, siempre dinámica, siempre tensa, por medio de la cual el sujeto podrá ir comprendiendo que es tal, que posee una capacidad de representarse a sí mismo como un objeto diferenciado de los objetos que lo rodean. No obstante, va a decir Piaget, si traemos algunas cosas al momento uno de la vida, somos en ese sentido herederos de un contenido mínimo al momento del nacer, que para Piaget van a ser básicamente dos cosas. Primero que todo, reflejos, ¿sí? Esto lo pueden observar cualquiera de ustedes que tenga niños pequeños en su casa. Cualquier niño que cuando nace posee el reflejo de succión y posee el reflejo de prensión. Son dos acciones que están, por así decir, preprogramadas en todo ser humano. No tiene que haber experiencia previa para que el niño pueda ejercitarlas. Sencillamente, cualquier presión estimular en la zona de la boca o en la zona de la mano va a hacer que o succione o que apriete aquello que lo está estimulando. Entonces, reflejos, ya se nombra algunos más, pero esos dos básicamente son aquello que traemos al momento uno de la vida. Y lo segundo que traemos al momento uno de la vida son lo que en Piaget se llama las invariantes funcionales, que no remite tanto a contenido, sino a capacidad, ¿sí? Esto también lo tenemos que diferenciar.
Piénselo desde los procesos psicológicos básicos. La memoria es una capacidad, los recuerdos son los contenidos de la memoria. La atención es una capacidad, es un proceso mental. Aquello a lo que yo atiendo es el contenido que me posibilita diferenciar mi atención. Bueno, y así podríamos seguir. En el caso de Piaget, como buen biólogo que era, él va a plantear dos capacidades centrales en el ser humano. Dos invariantes funcionales que van a constituir luego las capacidades de la inteligencia. La primera, la adaptación, ya la veníamos diciendo, la relación que ese organismo, el pequeño cachorro humano, el niño al nacer, posee con su medio ambiente. Y la segunda, la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano tiende constantemente desde el momento 1 de la vida a adaptarse con su medio ambiente en una relación de adentro para afuera y a organizarse con aquello que el medio ambiente ejerce sobre él, en una relación de afuera para adentro. La organización es interna, la adaptación es externa. De estas dos invariantes funcionales nos vamos a quedar con la adaptación. La organización no le vamos a dar en esta materia mucha importancia, que la tiene, pero no viene el caso. La adaptación sí, porque es allí por donde podemos empezar a pensar cómo se relaciona el ser humano con su ambiente. En un proceso continuo de adaptación, venimos diciendo. Y hay algo por medio de lo cual el ser humano irá constituyendo la relación cada vez más compleja con su medio ambiente, que son lo que en Piaget se entiende como las categorías de la construcción de la realidad. Dicho así parece algo un poco metafísico, pero si uno lo puede precisar con más claridad, no remite a nada demasiado extraño. ¿Qué son las categorías de organización de la realidad, de construcción de la realidad? Aquellas categorías, aquellas capacidades que todo ser humano posee de organizar el medio circundante, ¿sí? Y que en el proceso de desarrollo se irán haciendo cada vez más sofisticadas y complejas y precisas, ¿sí? ¿Cuáles son? Básicamente son 4. Tiempo, espacio, causalidad y objeto permanente, ¿sí? Pensémoslas rápidamente. Los seres humanos vivimos con una noción del tiempo, ¿sí? El tiempo para nosotros es y organiza nuestra relación con el afuera y luego también con el adentro. Y el tiempo, a lo largo del desarrollo de la infancia, se va definiendo de forma cada vez más precisa, al punto tal que el mismo tiempo, podríamos decir el mismo tiempo cronometrado objetivamente, va a ser distinto en su registro para un niño pequeño que para un niño más grande, porque las capacidades de comprensión y de representación de ese tiempo son distintas. Por ejemplo, a un niño pequeño puede resultarle muy difícil entender cuánto tiempo es un año, no así a un adolescente. Muchos chicos, por ejemplo, hagan este breve ensayo ustedes en sus casas, preguntarle a un niño de menos de 5 o 6 años cuándo es su cumpleaños. Saben más o menos si está cerquita, si está lejos, si es algo que está por pasar o que ya pasó, pero con exactitud no te lo pueden precisar, porque no pueden todavía abstraerse lo suficiente como para ubicar un día en 365 días que suponga su cumpleaños. No tienen todavía las capacidades de representación de ese símbolo en Piaget. Espacio, lo mismo. A medida que el niño crece, su relación con el espacio cambia. Cada vez puede abarcar más espacio. Al comienzo es muy poquito lo que los seres humanos podemos desplazarnos y es muy poquito lo que podemos representar como el espacio sobre el cual nos desplazamos. En cambio, para un niño que va creciendo, esa relación con su espacio es cada vez mayor, es cada vez más compleja, cada vez puede más, cada vez representa más. Siguiendo con los ejemplos, a un niño le puede resultar muy difícil intentar identificar cuánta distancia hay entre su casa y su escuela, porque todavía no posee la capacidad de registro y de representación de esas dimensiones espaciales. Capaz que un niño un poquito más grande, 8, 9, 10 años, le resulta un poquito más fácil. Y no porque sea algo que solamente se remite a la maduración del tiempo, sino porque la capacidad de su representación del espacio se complejiza, mejora, es más precisa.
Causalidad es algo que no me voy a meter mucho ahí, pero básicamente remite a la idea de que una cosa la produce otra. Podemos decir A es luego consecuencia, es efector o de B, o sea, B es consecuencia de A. Fíjense que esa relación tan básica, tan lógica, no es algo que esté en la naturaleza, sino que es algo que los seres humanos atribuimos a la naturaleza para comprender el caos que nos circula, ¿sí? Es algo sobre la cual podemos, siguiendo esta definición, construir una representación de la realidad. Y por último, objeto permanente, sobre esto quizás en el último video me voy a detener un poquito más, es básicamente la capacidad que los seres humanos tenemos de representarnos los objetos que se ausentan a nuestra percepción. Es decir, los seres humanos somos fuertemente visuales, somos fuertemente sensoriales al momento de la vida. Aquello que percibimos es aquello que existe. Y en un niño pequeño, cuando algo deja de ser percibido, sencillamente desaparece de su medio ambiente. En cambio, a medida que el niño crece, puede ir haciéndose representaciones cada vez más sofisticadas de aquello que lo circunda, independientemente de que lo perciba o no lo perciba, ¿sí? Ahí está el famoso ejemplo, experimento piagetiano, es hacer una suerte como de disposición de un objeto que se pueda esconder debajo de una mantita, mostrárselo a un niño pequeño, por ejemplo, de menos de 2 años, o menos incluso, 1 año y medio, y pedirle que pueda buscar una pelotita cerca de una manta. Si la pelotita está al alcance de su vista, el niño la va a poder identificar y se la va a poder acercar. Ahora, si el experimentador esconde esa pelotita debajo de un pañuelo o debajo de la manta, a los ojos del niño, la pelotita, al no ser vista, desaparece de la capacidad que ese niño tiene de representarse su realidad. No va a buscar abajo de la mantita, suponiendo que luego de que desapareció de su vista, el objeto va a permanecer. Eso lo va a poder ir haciendo a medida que pueda ir comprendiendo con mayor claridad que las cosas son independientemente de que yo las vea, o que permanecen independientemente de que yo las perciba. Por eso, insistiendo con esto, causalidad, objeto permanente, tiempo y espacio son las 4 categorías sobre las cuales los seres humanos podemos ir construyendo paulatinamente una representación cada vez más compleja de nuestra realidad. Y en última instancia, todo esto es, sino el desarrollo de la mente, ¿sí? El desarrollo de la capacidad que los organismos humanos tenemos de poder no solamente actuar sobre nuestra realidad, sino sobre todo representarnos nuestra realidad. Por eso, en algún momento, a Piaget le dijeron, bueno, pero entonces, con todas estas definiciones de conceptos que son más biológicos que psicológicos, para usted, ¿qué es la inteligencia? Piaget, dentro de las muchas definiciones que dio, precisó esta que en mi caso es una de las que más me gusta. La inteligencia es la capacidad que los seres humanos tenemos de construir representaciones cada vez más precisas, flexibles y modificables de nuestra realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia supone que el medio ambiente continuamente está cambiando y que mi relación con el medio ambiente continuamente está cambiando. Por ende, mi representación, tanto de mi propia persona como del medio ambiente, debe suponer una reactualización constante, una reconstrucción constante, porque todo está sujeto al cambio y la inteligencia debe ir percibiendo y reconstruyendo continuamente la relación de sí mismo respecto de lo que lo rodea. Espero que todo esto no suene demasiado abstracto, porque de hecho no lo es, todo esto tiene que ser muy concreto, porque siempre estamos hablando de cuestiones muy, muy precisas, ¿sí? No estamos hablando ni de conceptos muy especulativos, ni de nada que sea demasiado complejo en términos de observación. Ya lo iremos precisando con un poco más de claridad en el último video, donde vamos a hablar del periodo sensorio-motriz, el periodo que va del nacimiento de la vida hasta los 2 años, en donde Piaget va a volver nuevamente a poner en juego todas estas definiciones y nos va a dar una forma de entender la inteligencia que hasta ese momento nunca se le había pensado de ese modo, que la anticipo acá. La inteligencia al comienzo de la vida
es práctica, es experiencial, supone acción. No es una inteligencia de pensamiento, sino que es una inteligencia de movimiento. Luego vendrá la inteligencia de pensamiento. Y eso es, desde un punto de vista psicológico, algo verdaderamente revolucionario, porque lo que hizo Piaget fue entender que la inteligencia al momento de la vida es de acción y no de cognición, como hasta ese momento se la venía pensando. Bueno, dejo acá. Seguimos en el último video para cerrar los conceptos centrales del periodo sensorio-motor.